prontito lo tenemos. Si Dios así lo permite, el jueves está con nosotros el pastor, la pastora. Están siendo bendecidos allí en el ministerio. Y a modo de introducción en la palabra del día de hoy, quiero que busquemos la palabra de Dios para todos, esta versión PDT. Proverbios capítulo 11, verso 29. Ya vamos a ir adentrándonos en la palabra, en la introducción, se podría decir. Hoy, como todos sabemos, es lunes familiar. El Señor nos habla los lunes con un enfoque familiar y eso me encanta. Me encanta porque hace tiempo atrás yo miraba justamente palabras y prédicas de Guatemala, de Honduras también, y ellos siempre también destinan un día para hablar de esto, ¿no? De la familia y de cosas que pasan en la familia. Y me encantó que nosotros también lo podamos poner en práctica. Siempre es bueno los consejos de parte del Señor para nuestra casa, para nuestra familia. Y en Palabra de Dios para Todos, Proverbios capítulo 11, verso 29, nos dice que al parecer alguien puede perjudicar su familia, puede perjudicar su casa. Y yo meditaba y pensaba en esto, ¿no? Dice, el que perjudica su propia casa, su propia familia, se arruinará. Y el insensato terminará sirviendo al inteligente. Tremendo, ¿no? Acá vemos que al parecer nosotros podemos, de alguna forma que ya vamos a ver, hay muchas formas, pero hoy nos vamos a centrar en una en particular, en una forma en la cual podemos nosotros perjudicar, quizás hasta sin querer, a nuestra propia familia. Y es tremendo esto, porque yo pensaba, y cuando leía este verso, me encanta esta versión, porque en otras versiones lo dice de otra forma, ¿verdad? Pero acá dice, el que perjudica a su propia familia se arruinará, obviamente. Pero yo me ponía a pensar y decía, ¿cómo puede ser que alguien quiera perjudicar a su propia familia? Yo no quiero perjudicar a mi propia familia, pero hay veces que algunas cosas que hacemos, que actuamos de diferentes formas, nos llevan a perjudicar a nuestra propia familia. Acciones que cometemos que terminan arruinándolo todo. Yo no sé si te sentís identificado, pero hay muchas cosas. En la PDT vamos a seguir y vamos a ir a Proverbios capítulo 17, versículo 1. Este verso también me encanta y a modo de introducción vale la pena compartirlo. Proverbios 17:1 dice, mejor es comer pan duro, otras versiones dicen pan seco, pero vivir en paz, que hacer muchas fiestas en la casa, pero vivir peleando. Y esto es tremendo, ¿no? ¿Cómo vivís vos en tu casa? ¿Vivís en paz? Aunque quizás haya que comer pan duro, aunque quizás haya que pasar situaciones, ¿pero vivís en paz? ¿O aparentemente todo bien? Quizás no haya escasez, quizás no falten cosas esenciales, pero sí lo que no falta es la pelea, ¿no? ¿Cuántas veces pasa esto? Y la pelea, vivir peleando, como lo dice acá, es una de esas cosas que perjudica a nuestra propia familia. La pelea. Y esto arruina todo. Mira vos acá como dice, qué feo que es comer pan duro, no tener para comer, pero mira acá dice que es mejor eso que vivir peleando. Y yo creo que es un tema que tenemos que abordar, el tema de las peleas en la casa. El título del día de hoy, de la palabra del día de hoy, es nada más y nada menos que el enojo. ¿Y quién no se enoja? Yo creo que, no le voy a hacer levantar la mano, pero ninguno de nosotros está exento de esto. Todos nos enojamos. Y el enojo se da más en casa. Quizás en la calle somos más tranquilos, quizás en la calle o en la iglesia, porque en la calle capaz que se nos sale la cadena también, pero en la iglesia, por ejemplo, o en un trabajo en donde estás un poquito ahí bajo supervisión, o en ámbitos así, todo bien, no nos enojamos o nos aguantamos, pero en casa, ¿qué pasa? Con nuestra familia. Si nosotros nos enojamos por demás,
vamos a vivir peleando, porque de eso se trata, ¿no? Lo que hablábamos recién. Mejor decía la Biblia que es comer pan duro y vivir en paz. O sea, vivir en paz es sinónimo de no pelear. Y pelear, vivir peleando, como lo decía ese versículo, es sinónimo de estar enojado, porque alguien que está en paz no va a estar peleando. Y yo quiero que tratemos el tema del día de hoy. El enojo. Si tienen para anotar, noten el título del día de hoy, es ese. Y quiero que vayamos al verso principal de esta palabra. Dios habla hoy, si la tenemos en esta versión, hay algunos versículos, como por ejemplo este que es el Salmo 37, verso 8, que en algunas versiones me encanta como los dice, por eso lo especifico, ¿verdad? Lo podemos leer en la Reina Valera o en la Biblia de las Américas, pero me encanta en esta versión, por ejemplo, el Salmo 37, 8, que dice: deja el enojo. Ya acá nos está poniendo el parámetro la palabra del día de hoy. Deja el enojo. Abandona el furor. No te enojes, dice la palabra, porque eso empeora las cosas. Así que acá yo creo que el Señor está siendo bastante claro en esta tarde. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar el enojo. Dice, abandona el furor, no te enojes. ¿Y cómo hacemos para no enojarnos? ¿Cómo hacemos para no enojarnos? ¿Cómo hacemos para dejar el enojo? Pero acá la palabra lo dice. Deja el enojo. Y esto tiene que ser algo que cuando nos vayamos hoy de acá tiene que irse grabado en nuestra mente. Yo hoy todo el día pensaba, deja el enojo, deja el enojo. No sé si son personas, ustedes más propensas a enojarse o no. Hay personas que no, obviamente, ¿no? Hay personas que son mucho más propensas a enojarse, se levantan enojadas. Hay personas que se levantan enojadas. Yo no te digo que no, pero quizás me enoje de otra forma, ¿no? Pero hay personas que el enojo los ataca aún más. Y es tremendo, porque acá la palabra lo dice. No es solo una idea que se me ocurre a mí, que tenemos que dejar de enojarnos, no. Lo dice en la Biblia, y si lo dice en la Biblia está bueno que lo traigamos y que lo pongamos sobre la mesa, justamente hoy que estamos en mesa. Deja el enojo, te dice el Señor hoy, me dice el Señor hoy. No te enojes. ¿Por qué? Porque eso empeora las cosas. Si las cosas vienen ahí más o menos, el enojo empeora todo. ¿Qué dice la Biblia? Ahora vamos a volver a la Biblia de las Américas, en Efesios 4, 26 y 27. Lo conocemos, Efesios 4, 26 y 27, pero vamos a releerlo. La Biblia de las Américas dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis la oportunidad al diablo. Recontra conocido este versículo, hasta de memoria lo sabemos. Pero ¿lo ponemos por obra? ¿Qué te parece si vamos al mismo verso pero en la Nueva Traducción Viviente? En donde tiene otra forma. Porque nosotros quizás al saberlo de memoria esto, aireaos pero no pequéis, quizás no le damos la importancia que tenemos que darle. Pero en la Nueva Traducción Viviente dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Yo me acuerdo que de pequeño, de chico, nuestro padre nos decía eso. Siempre nos enseñaron eso, ¿no? Cuando te ibas a dormir y estabas enojado por algo, o estabas llorando por algo, te decían, si te vas a dormir enojado, es pecado. Entonces, pedile perdón a tu hermano. Uy, pero pasa, y de grandes, ¿qué pasa? Cuando nos vamos a dormir enojados con la que tenemos al lado, o con él que tenemos al lado. Complicado ahí. Espalda, chao, me doy media vuelta. Y mañana será otro día, y al otro día ya te levantás y ves cómo la remás. Si querés acomodar las cosas, porque muchas veces no se quiere dar el brazo a torcer y se pasa todo un día sin hablar, es feo, es feo.
Yo no sé ustedes, pero a mí hay algo que me pone mal cuando tengo, gracias al Señor no tenemos grandes discusiones con mi pareja, con mi mujer, pero si tenés un entredicho o algo o quizás que algo que hiciste que hace sentir mal, sea tu pareja, o sea, estoy hablando de un caso hipotético. Pero realmente me pongo mal y no me gusta estar peleado mucho tiempo. Siempre, no sé a ustedes qué les pasa, si les da igual o quieren revertir la situación o quieren cambiar. Y no sé si les pasó también que cuando van y piden perdón o quieren enmendar las cosas, bueno, listo, está bien, dale, se acomodó, y ya al instante querés que ya está todo bien, ¿viste? Hablar de vuelta bien, pero tarda y las mujeres se enojan más todavía, me parece, digo. Pero acá es tremendo, porque acá dice, volviendo al versículo, que es lo que más interesa, la palabra del Señor, que dice, no pequen al dejar que el enojo los controle. Porque todos sabemos, ¿no? Recién estamos hablando que acá decía, aireaos pero no pequéis. Sabemos ese principio. Me puedo airear, pero no tengo que pecar. Bueno, acá en esta versión dice, no pequen al dejar que el enojo los controle. Me encanta cómo lo explica acá. Ya cuando el enojo te controla, ya es un paso más, ya hay pecado ahí. Nos podemos enojar, porque obviamente no somos seres alados. Nos podemos enojar por diferentes situaciones en la vida. Una injusticia, algo que te hicieron, o una postura errónea en tu casa con alguien. Pueden haber discusiones, pero que no pasen más allá. No dejemos que ese enojo nos controle. Porque si nos controla el enojo, si no podemos controlar al enojo, mejor dicho, ya ahí yo pienso que hay un dominio espiritual por detrás. Hay una influencia espiritual negativa. Y tenemos que pedirle ayuda al Señor. Cuando ves que una persona se deja dominar por el enojo, ahí sí o sí hay algo detrás. Hay algo malo detrás. Pero si podemos gobernar nuestro enojo, controlar nuestro enojo, tengamos en cuenta esta palabra para el día a día. No pequemos al dejar que el enojo nos controle. Aireaos, pero no pequéis, dice la que conocemos siempre. Y también tener en cuenta esto, porque mira vos, a mí de chico me lo han dicho 2 o 3 veces y cómo me ha quedado al día de hoy, al sol de hoy. Qué feo es irse a dormir peleado con alguien. Así que arreglemos nuestras cuentas. Mira, ya se está ocultando el sol, ya se está haciendo de noche, que no nos vayamos a dormir peleados con algún ser querido, con alguien que amamos, porque en definitiva amamos al que tenemos al lado. Y podemos pelearnos, pero lo importante es que lo amamos y hay que solucionar los errores. Hay mucho del hombre, del no querer dar el brazo a torcer cuando hay enojo, cuando hay peleas. Y de la mujer también, no hablo solo del hombre, en ambos. Y yo creo que tenemos que ser un poco más humildes y permitirnos pedir perdón. ¿Cuánto dicen amén? Bien. Vamos a avanzar. La Biblia de las Américas, Proverbios capítulo 15, verso 1. ¿Cómo debe ser la respuesta ante el enojo? Vos fíjate que son versos conocidos. La respuesta tiene que ser suave. La suave respuesta aparta el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. Justamente estábamos hablando antes de venir con Marti a la iglesia, estábamos tomando un café y ella no sabe de qué voy a hablar, de qué voy a predicar, pero justamente estamos hablando de esto, ¿no? De las palabras hirientes. No es porque haya pasado nada, pero justamente por qué casualidad, ¿no? Cómo es el Señor. Y hablábamos, ¿no? Y ella me decía, yo me acuerdo de todas las palabras. Y yo digo, ¿qué palabra hiriente? Dije yo. Porque uno no se acuerda, pero quizás decimos palabras o hemos dicho palabras que han herido a una persona. No necesariamente, que a veces sí lo pasa, y muchas veces pasa, con gritos,
y peleas, y en donde hay una pelea y donde hay gritos y se sobrepasa esa ira, ahí ya se dice cualquier cosa. Pero quizás sin pasar hasta ese punto, somos malos a veces con las cosas que decimos. Quizás tu pareja o tu mamá o tu hermana o tal se puso una ropa, está contenta y vos le decís, mirá qué feo eso que te pusiste. O algo así, un comentario de ese tipo. O cuántas veces las mujeres, también los hombres les pasa, pero cuántas veces se esmeran, cocinan, hacen algo rico, preparan algo y están esperando una respuesta positiva. Y nosotros quizás tenemos la cabeza en otro lado, venimos y decimos, oh, esto está feo esto. ¿Para qué? Chao, herida, permanente. No, ahí sí, como mínimo. Porque es un tema, las palabras que hieren. A nosotros también, no sé, ustedes hombres, masculinidad frágil o débil quizás, pero hieren las palabras de la mujer también. Cuando una mujer denigra a un hombre, le falta respeto, el hombre obviamente no se va a largar a llorar, no te lo va a recriminar, pero queda ese rencor. El hombre también le hace daño. No nos pensemos que solo a las mujeres. Entonces, Proverbios capítulo 15, verso 1 dice que la suave respuesta aparta el furor. Mas la palabra hiriente hace subir la ira. Si vos, es como echarle más madera al fuego. Se enciende más esa palabra hiriente. Entonces, el Señor nos enseña a pensar, a utilizar, a bajar un cambio y decir, no, su palabra, tienen que estar estos conceptos en nuestra mente. Su palabra dice que la respuesta suave va a apartar el furor. Hagan la prueba. En medio de una discusión, en medio de un entredicho, traten de poner palabras suaves. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Pero ojo, palabra suave sin ironía. Porque muchas veces utilizamos la palabra suave o moderada para tener un tono de, no, yo soy más tranquilo que vos, y con algo malo ahí detrás. Y eso no funciona, eso no jamás todavía. Acá dice la palabra suave, pero de verdad, de corazón, sin querer aportar más al problema, a la discusión. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a ver, yo creo que nos quedó claro esto. Y vamos a ver algunos pasajes en la Biblia que hablan acerca del enojo, que es lo que tenemos que desterrar de nuestras familias, de nuestras casas. Número 1, la Biblia de las Américas, Lucas, capítulo 10, verso 38 al 41, vamos a leer. Lucas 10, 38 al 41. Acá hay un tema, ¿no? Vamos a leer un poquito la historia. Dice, mientras iban ellos, tenemos por acá, Lucas, capítulo 10, verso 38, no sale. La Biblia de las Américas tengo yo aquí, no sé si ustedes lo tienen allí. Lucas 10, 38, no importa, Reina Valera, estamos en lo mismo. Dice, yo les leo la Biblia de las Américas. Mientras iban ellos de un camino, él entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta le recibió. Está hablando de Jesús, todos sabemos esta historia. Marta, María. Él, cuando habla de él, está hablando del Señor. Él entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él, al Señor, le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y respondiendo el Señor le dijo, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas. Hasta ahí vamos a leer. O sea que, punto número 1, estar molesto.
Estar molesto tiene que ver con el enojo, ¿verdad? Cuando estamos enojados estamos molestos. Y acá encontramos el caso de Marta, que al parecer era una particularidad de ella, el estar siempre molesta. Y yo no sé si ustedes se sienten identificados con esto. Vamos a ir viendo algunos puntos y yo creo que cada uno se va a sentir identificado con algo de esto, ¿no? Con algunas particularidades de estos ejemplos en la Biblia. Y uno es esto, el estar siempre molesto. Y ahora, ¿por qué Marta estaba molesta? ¿Por qué estaba molesta Marta? Porque estaba afanada. Ella estaba afanada, acá dice, porque estabas preocupada, dice acá en esta versión, no sé, en la que estábamos leyendo recién. Porque dijo, respondiendo el Señor le dijo, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas. Entonces vemos que estar afanada, como lo conocemos nosotros, o preocupados por demás, nos lleva a estar molestos. Fíjate cómo actuó ella estaba molesta porque ella estaba haciendo todo. No sé si esto te pasó. Estás en tu casa, yo estoy haciendo todo, me muevo, voy, vengo, hago. Y hay uno, dos, o tus hijos, o tu marido, que están ahí quietos, no hacen nada. Pero vos estás así y nadie se da cuenta. Y eso te enoja, como Marta. Y vos fíjate que Marta se fue a quejar con Jesús. Yo no me voy a ir a quejar con Jesús sabiendo o creyendo que no estoy equivocado. Quizás ella estaba 100% confiada de que Jesús le iba a decir, tenés razón, vos sabés que tenés razón. Miren, pobrecita, cómo está sola, ella haciendo todo. Anda a ayudarla, María. Pero fíjate cómo le respondió el Señor. Le dijo, siempre estás preocupada y molesta por tantas cosas, le dijo. Pero ella era una persona, y muchos quizás nos sentimos identificados con ella, porque era una persona que se preocupaba por los otros. Quería que esté todo arreglado, quería que esté todo bien. Pero por eso, por ese afán, por estar preocupado siempre por todo, no se dio cuenta que estaba el Señor ahí hablando. Y ese fue el error, no que estaba sirviéndoles. Porque, ¿por qué se afanó? Estaba haciendo muchas cosas. Ella estaba haciendo muchas cosas. Y yo pensaba y meditaba en esto. ¿Cuántas veces hacemos muchas cosas nosotros? Estamos con la cabeza en todos lados. Menos en escuchar al Señor. Entonces, eso nos lleva a estar afanado, vivir afanado. Pero yo llevo adelante mi casa y tengo que pagar esto, tengo que pagar aquello, tengo que cumplir con este cliente, con mi trabajo, con esto, con el otro, tengo que pintar tal cosa en la casa, tengo que arreglar esto, tengo que hacer el otro, el auto roto, tengo que cambiar, tengo que hacer esto. Tantas cosas tenemos en la mente que terminamos todo el día molestos. Y nos terminamos peleando en nuestra casa. Ella se peleó con María. Era su hermana. ¿Cuántas veces no vamos a acusar a nuestros hermanos con mamá? Mirá, no está haciendo nada. O en las casas, ¿cuánto pasa esto? Con las mujeres, con los maridos. El hombre siempre tiende como a ser el que más trabaja. Hoy en día ya igual está equiparado eso, ¿no? Pero en muchos casos el hombre como no, yo trabajo, llego a casa, me siento a mirar la tele. Me siento y quiero estar tranquilo, no me moleste. Porque tengo tantas cosas en la cabeza y el hombre tiene tantas cosas en la cabeza que está molesto. Y eso lleva un choque con la mujer, que la mujer, por otro lado, no paró de trabajar en todo el día. Y que tiene que atender a los nenes, a las nenas, que tiene que preparar la comida, que tiene que lavar la ropa, que tiene que ordenar, que tiene que limpiar. Y encima algunas trabajan también. O sea que el estar ocupado en tantas cosas nos lleva a pelear, nos lleva a estar molestos. Cuando tenemos que hacer una cosa. Porque si volvemos a Marta, en el verso 42 de Lucas 10:42, el mismo Señor le dice, y acá hay una clave, le dice,
Pero solo una sola cosa, dice acá, pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. O sea que tenemos que ser cristianos de una sola cosa. De esa manera lo veo yo. Y voy a decir, no, ¿cómo puede ser de una sola cosa? Eso es muy de hombre, dirán las mujeres. Nosotras podemos hacer muchas cosas a la vez. Es verdad. Pero el hombre hace una y lo hace bien. No, mentira. Tenemos que ser cristianos de una... Acá el Señor le dice eso. Le pone de ejemplo encima a la que ella estaba enojada, que era su hermana, y le dice, ella una sola cosa está haciendo y está bien lo que está haciendo. Y quizás estamos tan preocupados en tantas cosas que nos viene bien que el Señor nos diga, no, desacelera un poco. Vamos en una casa, repartamos las tareas. Que no sea todo para alguien y no para otro. La casa tiene que haber un orden. Porque si Marta no lo hacía, ¿quién lo hacía ahí también? Ahí hay otro punto, ¿no? Entonces yo creo que en una casa tiene que haber orden. Y no se puede cargar a una sola persona con todo. Una sola persona no puede ser que se ocupe de todo. Tenemos que ser cristianos de una sola cosa. ¿Cuánto dicen amén? Salmos, en la Biblia de las Américas, capítulo 27, verso 4. Dice su palabra. ¿Cuántas cosas le he pedido al Señor? Una cosa. Una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Cuánto dicen amén? Para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Qué hermoso, ¿no? Pero a veces estamos haciendo tantas cosas que no podemos ocuparnos de esta una cosa, entre comillas, que la Biblia nos habla. Entonces tenemos que pedirle al Señor. Acá dice, una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré. O sea, también busquemos, tratemos, pongamos de nosotros para hacer un poco a un lado todas las cosas que nos preocupan, que nos tienen todo el día molestos, y busquemos al Señor. Que habite yo en la casa del Señor. ¿Cuántos vemos que no se preocupa por estar en la casa del Señor? O dicen, bueno, voy cuando pueda. Tengo tantas cosas para hacer. Y eso no va con un creyente, no va con lo que al Señor le agrada. Fíjate que recién vimos que se empeoran las cosas cuando hay molestia, que cuando hay molestias, ahí se producen enojos, se producen iras, se producen peleas, todo va mal, las casas se arruinan. Ahora el Señor te dice, no te molestes tanto. Vamos a dividir tareas, vamos a tratar de no preocuparnos tanto por las otras cosas. Si es mucho, en una oportunidad, y lo comentamos acá en la iglesia, vino el suegro del siervo del Señor y le dijo, te estás equivocando, te estás cargando con muchas tareas atendiendo al pueblo, ¿verdad? ¿Recuerdan? ¿No te estás fijando en tu casa? Bueno, lo mismo nos dice de otra manera el Señor. Vamos a la Biblia de las Américas también, a Filipenses capítulo 3, versos 12 y 13. Una cosa. Seguimos con esto, para que se nos quede en claro lo que el Señor quiere. Dice Pablo en esta carta a los filipenses, les estaba diciendo, no que ya lo haya alcanzado, o que ya haya llegado a ser perfecto, él mismo estaba hablando de sí, sino que sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Cuántas? Una. Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que queda adelante.
¿Cuántas cosas hacía el apóstol? Una. Vamos a entender bien esto. No es que no podemos hacer nada en nuestra vida, que tenemos que hacer una sola cosa, que buscar a Dios. No. Que esa cosa, esa única cosa de la cual nos habla la Biblia, sea el motivo al caminar en el día a día, sea lo central. Obviamente que nos tenemos que encargar de nuestra casa, obviamente que nos tenemos que encargar del trabajo, de pagar las cuentas y todo, pero que todo eso no nos sea una carga y que desplace a la única cosa que el Señor nos manda hacer, que está en la Biblia. Por eso es lo que está diciendo acá el apóstol. ¿Cuál era la única cosa que hacía el apóstol? Seguir adelante en los caminos del Señor. Él seguía adelante. Dice acá, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Decía, no que ya lo haya alcanzado, estaba hablando, ¿no?, del ser mejor, del perfeccionarse. Dice, o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante. No nos tenemos que detener, no nos tenemos que estancar. ¿Cuántas veces nos solemos quedar? Y somos cristianos como las olas del mar, como le dice la palabra del Señor. Que un día estamos arriba, otro día estamos abajo, nos estancamos. No, el apóstol alentaba a los filipenses y él mismo se ponía de ejemplo que él seguía adelante. Una cosa hago, decía. Olvido lo que queda atrás. Vamos a olvidar lo que queda atrás, lo malo, y vamos a seguir hacia adelante. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver un ejemplo más de esto. Marcos capítulo 10, versos 21 y 22. Acá vemos una cosa más. Jesús, mirándolo, ¿a quién miró Jesús? Al joven rico. ¿Recuerdan esta historia? Un joven rico que Jesús iba pasando y se le acerca y le dice, era tremendo porque era rico, hasta capaz que era fachero y todo, y le dijo, yo desde que soy chico me enseñaron la Biblia, a mis padres, respeto todos los mandamientos, ¿qué me falta? Y Jesús mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta. Siempre una cosa, ¿verdad? Y dice, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. ¿Y qué pasó? Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Tremendo, ¿no? Acá vemos que el Señor pide una cosa. Y siempre esa cosa quizás va a ser, como en este caso, dejar de lado lo que más nos tira a nosotros. Porque es lo que estábamos hablando recién. Que una cosa, seamos cristianos de una cosa, que sea seguir al Señor. Esa única cosa sea el motivo de seguir al Señor. Pero fíjate que este no pudo con eso que lo tiraba más que el Señor, le pesaba más que el Señor, que era, en este caso, las riquezas. Quizás también sea un punto débil nuestro. Y hablando de riquezas, pueden ser 2 pesos también, porque nos podemos aferrar a cualquier cosa, no hace falta que seamos personas ricas, pero quizás nos importe más el trabajo, que es símbolo de riquezas también, que buscar al Señor y en pos de Él. Cristianos, decirle que está al lado tuyo, cristianos de una cosa. Si nos centramos en eso, nuestra casa va a cambiar, y eso es lo importante. Vamos a ir desechando el enojo. Volvemos al ejemplo principal de la molestia, que es lo que estamos hablando, el punto número 1. Marta estaba molesta por no cumplir con esa única cosa, por estar tan afanada y preocupada por todo lo que tenía que hacer. Entonces el Señor le dijo, tenés que hacer una cosa. Entonces, a repartir tareas en el hogar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que no todo lo haga una sola persona. Después de esta, ¿sabes qué? Vamos a pasar al número 2. Segundo ejemplo en la palabra del Señor que habla, ¿no? De lo que
enoja a la gente. Lo que enoja a la gente. La gente está enojada. La Biblia de las Américas, Génesis capítulo 31, verso 36, vamos a leer. Acá vemos, vamos a ver si se dan cuenta ustedes, porque ¿qué es lo que produjo el enojo? Dice entonces, ¿qué pasó con Jacob? Se enojó. Se enojó Jacob y peleó, riñó con Labán, su suegro. Y respondiendo Jacob le dijo a Labán: ¿cuál es mi transgresión? Hubo una pelea acá. ¿Cuál es mi pecado para que tan enardecidamente me hayas perseguido? Entonces ayúdeme usted que está ahí. ¿Qué pasó con Jacob y Labán? ¿Qué hizo enojar a Jacob y qué hizo enojar a Labán también? Porque lo perseguía enojado también. Pasaron varias cosas. Pasaron cosas. Tremenda historia esta, ¿no? Entre este suegro y su yerno. Pasó de todo. Ya ni bien, cuando comenzó la relación, ¿qué hubo ahí? Engaño. Yo creo que la palabra clave para definir esta situación, este parentesco conflictivo, fue el engaño, la mentira. Entonces, punto número 2, el engaño hace enojar a las personas, a la familia. Primero, ¿qué pasó? Labán lo engañó. Le dio a Lea en lugar de ¿quién? De Raquel. Todos conocemos esa historia. Él amaba a Raquel, estaba recontra enamorado. Se la fue a pedir a su padre. Le dijo: listo, dale, yo te la doy. Pero trabajá 7 años por ella. Para mí, el tipo era una persona que tenía ganado y le dijo: bueno, trabajá para mí 7 años, ese va a ser tu pago, como se estilaba antes, por mi hija, ok, por Raquel, listo. Él estaba totalmente enamorado y dijo: bueno, listo, pero ¿cuándo me la das? ¿Después de 7 años? No, acordaron que se la daba después del trato, se casaban y luego tenía que sí o sí quedarse 7 años ahí trabajando. ¿Qué pasó? Todos sabemos en el casamiento. Apagaron las luces y le metieron. Lo hicieron tomar y lo metieron con la hermana fea. Ay, Señor. Es cuestionable esto de si era fea, si era linda, pero a él no le gustaba, eso estamos seguros. Lo engañaron. Una vez que se acostó con ella, listo. Engaño consumado. Al otro día se levanta, los gritos, voló todo. Y lo fue a buscar al suegro. Le dijo: no, mirá lo que me hiciste. Encima se ofendió él, ¿viste? Me manchaste a mi hija. ¿Qué hizo? Lo engañó. Bueno, ahora yo te voy a dar a Raquel, pero trabajá 14 años. No 7. Vas a trabajar otros 7 más. Y ahí ya está. Este estaba tan enamorado que dijo que sí. Y bueno, ahí mismo también se la dio. Entonces, pero tuvo que quedarse 14 años trabajando con él. En esos 14 años, encima, para colmo, dice que Dios estaba con Jacob. Y él, ¿qué tenía que hacer? Hacer producir. Trabajaba, ¿no? El ganado, se encargaba de cuidar el ganado. Y dice que la palabra del Señor, que Labán le cambió el sueldo 10 veces. Hacía lo que quería con él, pero para mal. No era que le aumentó 10 veces. No. Primero dijeron: bueno, vamos a hacer este trato. Las ovejas que nazcan manchadas son tuyas. Y las que salgan blanquitas, lindas, son mías o negras. Porque valían menos las que están manchadas. Bueno, listo. Aceptaron. ¿Y qué pasó? El Señor lo empezó a respaldar y empezó a ver, Labán veía que nacían todas manchadas. Y después las manchadas tenían buenas. Y empezó a crecer y Dios lo empezó a prosperar. Entonces, ¿qué hacía? Le ponía trabas, le cambiaba el sueldo. Eso era cambiarle el sueldo. Cambiaba las reglas del juego. Decía: no, ahora las manchadas son mías. Y empezaban a salir blancas. Y el Señor estaba con él.
pero fíjate que le hacía la vida imposible. Si quieren, anótenlo. Génesis 31 está esto. 31:7 y 31:41. En 2 oportunidades se lo recrimina. Dice, me cambiaste el sueldo 10 veces. ¿Qué más pasó acá para que estén peleados? Dijimos, le cambió el sueldo, o sea, le ponía trabas para prosperar. Lo esclavizaba. Vivía esclavizado. Después, por otro lado, ¿qué pasó? Jacob se fue. Pasaron los años que tenían que pasar. Jacob agarró todo, agarró la hija. Las hijas, encima eran 2 hijas y 2 mujeres más porque eran las criadas de las hijas. Se llevó 4 en vez de 1. Capaz que no quería, pero bueno. Y se fue sin avisar. Ahí se enoja Labán. Y encima, para colmo, Raquel, ¿qué hizo? Le robó al padre y se llevó cosas que no se tenía que llevar. Entonces, también otra cosa más, engañando a su esposo, porque su marido Jacob no lo sabía. Ahí vemos también engaño en el matrimonio. Vemos cómo ella toma algo malo de su padre. Mi papá te engaña, yo te engaño, ¿no? ¿Cuántas mujeres engañan a los maridos también? El hombre, Martina me dice, yo te puedo comprar un regalo y te lo dejo delante de tus narices, en tal lado de la casa, vos no lo ves. Y ha pasado, es verídico esto. El hombre, viste, no se da cuenta de muchas cosas. Y eso está bueno si es un regalo. Pero si no, si es algo malo, ¿qué pasa? Pasa, justamente. Y hay engaño. Y esto trae peleas. Esto trajo un conflicto, porque recién lo leímos, que lo estaba persiguiendo a él. No hay nada peor en el hogar que el engaño. ¿Cuánto dicen amén? La Biblia de las Américas, Salmos 101:7 vamos a leer. Mirá qué hermoso salmo que tiene que ver con esto. Dice, el que practica el engaño no morará en mi casa. ¿Cuánto dicen amén? Y el que habla mentiras no permanecerá en mi presencia. Está bueno para hacer ¿viste estos reels que hacen? El que practica el engaño no morará en mi casa. Y hacemos así y desaparecen 2 o 3. Y después, el que habla mientras no permanecerá, el que habla mentiras no permanecerá en mi presencia. Queda nadie. ¿Cuántas veces practicamos el engaño? ¿Cuántas veces hablamos mentiras? Y dice, no permanecerá en mi presencia. Mirá vos, qué hermoso es ponernos en esta postura. Y nosotros primero, no practicar el engaño. Y al igual los que moran en tu casa, que no practiquen el engaño. El que habla mentiras no permanecerá en mi presencia. Qué bueno es esto. Proponernos esto, así como el culto pasado yo les comentaba ese verso que yo lo tengo en el llavero, en el portallaves, mi casa y yo serviremos a Jehová. Qué lindo esto también. El que practica engaño, el que habla mentiras, no permanecerá, no morará en mi casa. Qué hermoso, ¿no? Efesios, en la Biblia de las Américas, capítulo 4, verso 25. Para seguir avanzando. ¿Qué punto estamos viendo? El engaño. Efesios 4:25 dice, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablar verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Cuánto dicen amén? Y acá ya está hablando no solo de la familia, sino también puede ser de la iglesia. Hablar verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Cuántas veces nos mentimos entre nosotros? No, ¿cómo lo vas a mentir a un hermano de la iglesia? Pasa. ¿Cuántas veces llegas a tu casa y le decís a tu mujer o a tu marido, uy, ¿de lo que me dijo tal o cual?
¡Qué bolacero! Me mintió en la cara. Acá dice, dejando de lado la falsedad. Reprendamos el espíritu de falsedad entre hermanos. No hace falta mentir. Y desde chiquito mentimos nosotros. ¿Viste que no sé si te pasa ver a los nenes cómo se mienten? No, en mi casa yo tengo la pista de Hot Wheels. Mentira. Pero desde chiquito nomás. Y se supone que los chicos no tienen maldad. ¿Y cuánto esto más se va haciendo un hábito de grande? ¿Cuánta gente que miente hay? A mí me traen un auto al taller y me dicen, no tenía nada del auto. Y capaz que le metió mano él, su pariente, el otro. Y vos le decís, pero acá hay algo raro. No sé, puede ser, después te dicen. La gente miente. Y también del otro lado también. Yo me podría poner en mentiroso también. Y no cumplir con la palabra del Señor. Y mentir. ¿Cuántas veces pasa en el trabajo que mentimos? ¿No? No, mirá, tu auto tenía roto esto. Mentira. ¿Cuántos mecánicos lo hacen? Esto pasa en todos los rubros. Y esto, encima, es algo que se hace tan cotidiano que luego ni nos damos cuenta que estamos haciendo algo malo. Pero el Señor nos habla, atentos. Hablad verdad cada cual con su prójimo. La verdad siempre termina saliendo a la luz, la verdad o la mentira. Y siempre el que va con la verdad, siempre le va a ir bien. A mí me ha pasado un montón de veces. Una vez me trajeron, te hablo de mi trabajo, por poner un ejemplo, un auto pasando Balcarce desde el campo por allá, un auto bastante moderno, una camioneta, que yo tengo un conocido allá en Balcarce que anda con los vehículos mecánicos, pero con los autos antiguos, como me gusta a mí, con los Torino, con las Chevy, y no entendía acerca del problema del ruido que hacía el motor de esa camioneta. Me la mandá para mí. Me trajeron desde allá lejos en una grúa el vehículo, ya lo había visto supuestamente otro mecánico y le habían dicho que tenía que levantar la tapa de cilindro, hacer medio motor. Un montón de dinero. Bueno, le digo, déjamela que yo lo reviso. Me puse a revisar y antes de ir al diagnóstico que le dieron a esa persona, me puse a revisar, empecé a hacer, hay procedimientos, ¿no? Como los médicos, es lo mismo. Tenés que empezar por acá, por acá, por acá. Me doy cuenta de que el ruido provenía de una polea. Algo totalmente externo, sencillo y barato. ¿Qué podría haber hecho yo ahí? No, tenía razón el otro mecánico. Me la vas a tener que dejar un mes. Le cambio la polea, la dejo ahí tirada en el taller y al mes que venga y me pague una fortuna. ¿Qué es eso? Engaño, mentira. ¿Cómo termina eso? Mal. En cambio, quizás lo hice rápido, me lo saqué encima rápido, pero gané poquito. Pero me gané la confianza de una persona. Eso vale más. Eso vale más. Esa persona te va a recomendar. Tarde o temprano lo bueno vuelve. Hoy lo hablaba con un muchacho en una casa de repuestos. Y es tremendo porque uno va hablando y va soltando principios bíblicos, ¿verdad? No diciéndole en la Biblia, dice esto, esta persona ni me conocía que yo soy creyente. Iba hablando y él me escuchaba, ¿ves? Qué bueno esto que decís, qué bueno. Pero vos, ¿de dónde sacás? No, le digo, yo tengo mi fe, le digo, y tal, y tal. Ah, pero ¿qué sos? Sí, soy cristiano y otro. Y justo llegó el jefe y me cortó. Pero bueno, ya voy a tener ocasión de hablar con él. Tenemos que ser testimonio, hermano. ¿Cuánto dicen amén? Hablad verdad cada cual con su prójimo, dice Efesios 4:25. Mira, yo me anoté que lo tengo que leer también en la TLA. En este momento no lo recuerdo por qué, pero si lo anoté es por algo. Vamos a compararlo con la TLA. Dice, por eso, ya no deben mentirse los unos a los otros. Hermosa versión. La otra decía, dejando a un lado la falsedad. Ya no deben mentirse los unos a los otros. Todos somos miembros del mismo cuerpo. Así que digan siempre la verdad. ¿Cuánto dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios.
Hablemos la verdad. El engaño hace mal. Si repasamos lo que vimos el lunes pasado, ¿de qué hablamos nosotros? De Isaac y de Rebeca. ¿Qué pasó allí? Vimos la casa de Jacob. La casa de Jacob estaba babilonizada. Hablamos de Babel, de ese espíritu de Babilonia, y hablamos del espíritu del Señor tipificado en el Pentecostés, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Qué dijimos que pasaba en la casa de Jacob? Se repitió patrones de favoritismo, no sé si lo recuerdan. Isaac y Rebeca. Había favoritismo y ese favoritismo hizo que se produzca engaño, de lo que estamos hablando hoy. Isaac dice que amaba a Esaú, que era su hijo. Y Rebeca amaba a Jacob. Esto que hizo desató que luego hayan mentiras en el medio, que se rompan vínculos. Después vimos otro ejemplo más, porque dijimos, fueron Isaac y Rebeca, ellos tuvieron a Esaú y a Jacob, luego Jacob, su hijo, repitió patrones. Lo mismo que vimos hoy, la mujer repitiendo el patrón de su padre Labán. Acá vemos que Jacob con sus hijos, ¿qué pasó? Él lo quería más a José que a sus hermanos. Los hijos repitieron patrón, mintieron, engañaron a su padre cuando se deshicieron de José. Entonces, el engaño termina mal. Decirle al que está al lado tuyo, no hay que engañar, no hay que mentir. El engaño, la mentira, trae enojo. Vamos al punto número 3, así avanzamos esta tarde. Uy, este es tremendo, hermano. No sé si meterme acá, te digo. Nueva traducción viviente tenemos. Esta es una historia tremenda. Jueces capítulo 19, verso 2. En la nueva traducción viviente. Que el Señor me ayude. Ay, Dios, el enojo. A ver, ¿qué produce el enojo? Pero ella, vamos a leer el versículo 1, si entendemos. Vamos al 1. En esos días, Israel no tenía rey. Y hubo un hombre de la tribu de Leví, era un levita. Vamos a, no, está bien la nueva traducción. Un levita, dice, hubo un hombre de la tribu de Leví que vivía en un lugar remoto de la zona montañosa de Efraín. Cierto día se llevó a su casa a una mujer de Belén de Judá, míralo vos, al levita, para que fuera su concubina. Ahora vamos al verso 2, que es el que yo tengo aquí. Pero ella, ¿qué pasó? Se enojó con él. ¿Y qué hizo? Y volvió a la casa de su padre, en Belén, unos 4 meses después. Mirá qué poco que duró la relación. Vemos que ella se enojó con él y volvió a la casa de su padre. Y yo cuando leía esto decía, wow, cuántas cosas que hay para hablar acá. Primero, él era nada más y nada menos que un levita. Todos sabemos que la tribu de Leví servía en el tabernáculo de la antigüedad. O sea que era un siervo del Señor. Así como yo, como vos, muchos de ustedes, la mayoría sirven. ¿Y qué hizo este servidor en la iglesia? Se llevó a una chica de por ahí. ¿Y se casó como le agrada al Señor? No. Dice que era su concubina. Para que fuera su concubina, desagradó al Señor. Y se fueron a convivir. Y esto es tremendo. Y yo meditaba y pensaba, wow, ¿cuántas veces en el altar también somos siervos del Señor, servimos al Señor, pero fuera tomamos malas decisiones como esta? ¿Y qué pasó? ¿Cómo terminó la historia? Mal. Ella se enojó con él. ¿Y qué hizo? Se fue. ¿Cuántas veces hoy en día está tan frágil una relación? No hay compromiso de nada. Obviamente, mucho menos casamiento. Vamos, nos juntamos, no pasa nada. 4 meses, me enojo, me voy a la casa de papá. ¿No? Ante cualquier discusión,
yo me voy a la casa de mi papá. La amenaza. No, andate. ¿Cuántas veces? En una discusión. ¿Por qué no te vas? Esas son palabras hirientes, como las que mencionábamos anteriormente. ¿Por qué no te vas y me dejas sola? No, ahí no hay bendición. Y aún leyendo y escudriñando aún más y viendo otras versiones, recién vimos la Nueva Traducción Viviente. Ahora, es tremendo porque si vamos a la... Uy, acá me voy a meter. A ver, Jueces capítulo 19, versículo 2. En la Biblia de las Américas, vamos. Dijimos, en la Nueva Traducción Viviente dice que ella se enojó con él. ¿Y acá qué dice? Pero su concubina cometió adulterio contra él. Apa, acá cambia, ¿no? ¿Y cómo es entonces? Continúa diciendo, ¿no? Y ella se fue de su lado a la casa de su padre en Belén de Judá y estuvo allí por un espacio de 4 meses. La palabra es toda una. Ella se enojó con él. Y podemos decir que a través del enojo se abrió una puerta de adulterio. Porque dice que lo engañó. Ay, ay, ay. No sé si entendemos. Hay veces que el enojo abre puertas. Una de ellas puede ser el adulterio. Estamos hablando de una familia, de una casa. ¿Cuántas veces el enojarse en una pareja hace que te distancies? Hace que esa pareja se enfríe. ¿Y qué pasa ahí? El enemigo utiliza eso. Y te pone a alguien en tu trabajo, te pone a alguien en la escuela, te pone a alguien en la facultad. ¿Y qué viene ahí? El engaño. Adulterio. ¿Todo por qué? Comienza por un enojo. ¿Cuántas veces no nos enojamos y el enemigo empieza a dar cuerda? Mirá lo que te dijo, no te quiere. Mirá, ¿para qué está con vos? Y al final, y mirá, y aquella, mirá cómo te trata. Mirá cómo es aquella con vos, qué buena que es. O aquel. Muchas veces pasa también. Y muchas veces pasa esto también en las mujeres. ¿Y por qué digo las mujeres? Los hombres se engañan, ya es sabido. Eso es así. El hombre es un desastre. ¿Y qué hay de la mujer? La mujer, como hablamos hoy, el hombre ni se entera. Pero la mujer, y muchas veces, producto también del maltrato del hombre. Porque la mujer de alguna manera se la tiene que cobrar. Eso es así. Y quizás como no puede con sus fuerzas, porque se encuentra frente a alguien que es más fuerte, se hace daño a ella misma porque ella misma es una carne con él. Entonces se hace daño estando con otra persona. Entonces le hace daño a él también. Ay, 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 tremendo esto. Muchas veces puede ser el enojo. Y es algo que tenemos que tener en cuenta. No podemos vivir enojados y peleados con nuestras mujeres, con nuestros esposos, con nuestros maridos. Ahí no está el Señor y ahí se mete el enemigo. ¿Quieren que entremos en este terreno? No hay tantos chicos acá. Porque las causas del adulterio pueden ser muchas. Y está bueno que lo hablemos. ¿Por qué no? Vamos a ver algunos ejemplos. Ejemplo número 1. Job. Mirá vos lo que dijo Job acerca de esto. Job 31:1, la Biblia de las Américas. Acá vemos el pacto de Job. Job dice, hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo podría entonces mirar a una virgen? Tremendo. Acá vemos que él, obviamente que tenía su esposa, y él dice que hizo un pacto con sus ojos para no codiciar a otra mujer. Qué tremendo, ¿no? Qué hermoso esto. ¿Cuántas veces, y el Señor mismo lo dijo, aquel que mira a una mujer y la codicia está pecando en su corazón también con ella?
Ya no era como en la antigüedad, en el antiguo pacto, que te apedreaban, pero te tenían que encontrar cometiendo el acto en ese momento. Pero el Señor ya nos dice no. Si la mirás y la codiciás, ya hay pecado en tu corazón en esa acción. Entonces acá hizo un pacto Job con el Señor. Dice que ¿cómo podría mirar entonces a una virgen, a una mujer, a una chica? ¿Qué vamos a andar por la calle así? Una mujer. No, obviamente, cuando habla de mirar, está hablando de algo más allá, de codiciarla. A un hombre también, esto va para los dos lados. Porque las mujeres mucho quizás quedan relegadas por lo baboso y la forma de ser del hombre. Pero ellas también codician y miran. Y el pecado es para los dos, no es solo para el hombre. Hagamos un pacto con nuestros ojos, que no miren lo que no hay que mirar, que no entre el pecado ahí. Porque cuando entra el pecado, después entra el enojo y el enojo abre puertas de adulterio. Es un principio bíblico. Y ahora si nos metemos más profundo todavía, y en el capítulo 31 de Job es tremendo. Son palabras de Job. Mirá lo que dice. ¿Qué pasaba si Job rompía el pacto? Está escrito acá. Se abría la puerta del adulterio. Mirá las palabras que dijo en el verso 9 y 10. Léalo usted. Si mi corazón fue seducido por mujer, o he estado al acecho a la puerta de mi prójimo, que muela para otro mi mujer y otros se encorven sobre ella. No hace falta explicar nada. Entonces, si rompemos el pacto con el Señor, acá yo tengo hecho un pacto. Es un anillo, es un pacto de fidelidad a mi mujer. No hace falta que, no, pero yo no hice el mismo pacto que hizo Job. No, ya tenemos hecho un pacto. Si rompemos con ese pacto, lo mismo pasa para el otro lado. Se abre una puerta de adulterio. Lo que decíamos hoy. Vamos a pasar al siguiente, que me pongo colorado. Génesis 18:12. Abraham con Sara. Todos conocemos esta historia. Pero acá hay algo también que tiene que ver con esto. Génesis 18:12 dice, y Sara, la Biblia de las Américas, y Sara se rió para sus adentros diciendo, ¿tendré placer después de haber envejecido? ¿Y qué dijo después? Siendo también viejo mi señor. Su señor era su marido, Abraham. ¿Y qué pasó acá? Todos sabemos que el ángel comenta y todo, porque estaba la promesa de que ella iba a tener un hijo. Pero ella primero se rió y se burló de ella misma, pero luego le dijo viejo a su esposo. En definitiva. ¿Qué es lo que estaba haciendo en ese momento? Estaba menoscabando su virilidad. Es decir, dice, ¿tendré placer después de haber envejecido si mi marido es un viejo? Dijo. Y estas palabras, ¿qué hicieron en el corazón de Abraham? Lo hirieron, más que seguro. ¿Qué pasa siendo hombre si te dice eso tu mujer? ¿O te da a entender eso? ¿Y qué hizo Abraham? No sabemos, porque no está dicho. Pero yo creo que se enojó por esto. Vino enojo ahí. Es tremendo. Vemos después, ellos tienen el hijo, ¿verdad? Él dice que se llegó a ella y ahí quedó. Y es tremendo porque cuando ella muere, Abraham
tuvo como 6 hijos más. O sea, era una persona grande, pero podemos decir que no tenía virilidad. ¿Pero por qué no tuvo más hijos con ella? Por esto, por la denigración. Entonces, ahí hubo enojo, hubo un conflicto. Cuando pasa esto en una pareja, y encima esto suele pasar en parejas de muchos años quizás. No me miras con deseo, no te gusto, no me puedes hacer feliz, no me satisfaces. Y ahí esas cosas dañan el corazón. Y cuando se daña el corazón se aparta. Ya no hay más intimidad. Y el enemigo se mete en el medio. ¿Qué hizo él? Ella se muere y se fue a buscar otra. Génesis 25, 1 y 2. Dice, Abraham volvió a tomar mujer y su nombre, era Setura. Y ella le dio a luz Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. O sea que acá había un problema con su exmujer. ¿Por qué con ella sí? Si no era que era una persona que no podía satisfacer a su mujer. Bueno, no sé, dejémoslo ahí. Pero atentos con esto también, en las parejas. Ojo cómo hablamos con nuestras parejas, ojo con lo que decimos, ojo de lo que nos burlamos. Puede estar hiriendo a la otra persona. El enojo, que era el punto 3, es una llave que abre puertas que no queremos abrir en los matrimonios, en las parejas, en las casas. Así que atentos con el enojo. Punto 4, y vamos a avanzar. A ver si se me va. Pero es bueno hablarlo en situaciones como esta. Primera de Samuel, la Biblia de las Américas, capítulo 17, verso 28. Acá, ¿a quién encontramos? A Eliab. ¿Quién era Eliab? ¿Hermano de quién era? Hermano de David, rey David, lo conocemos. Eliab era el hermano bueno, bonito, fuerte y el mejor de todos. ¿Y qué pasa acá con Eliab? Primera de Samuel 17, 28 dice que Eliab, su hermano, el hermano de David, su hermano mayor, oyó que cuando él hablaba con los hombres, se encendió la ira de Eliab contra David. Paremos ahí. ¿Qué estaba pasando ahí? Dice que Eliab era un guerrero, era fuerte, tenía todo lo que tenía que tener. Estaba en campo de batalla. David estaba olvidado en el campo. Y estaba en campo de batalla, estaban los filisteos queriendo luchar contra el pueblo y tenían a Goliat, tenían al gigante, retándolos todos los días a ver quién se animaba a pelear con él. Y no se animaba Eliab. Ni Eliab ni ninguno de los más valientes que había ahí en el ejército de Israel. Pero dice que David buscó la manera de ir como sea al campo de batalla. Y buscó, su papá le dio unos quesos, unos panes para que le lleve provisiones y apareció y empezó a hablar con la gente, con los hombres. Dijo, ¿qué está diciendo este gigante? ¿Qué hay para el que lo derrote? Empezó a hablar. Y te dan a la hija del rey. Dijo, listo. Acá soy yo, dijo David. Y David estaba teniendo una actitud de rey. Estaba teniendo una actitud que no tenía Eliab. Ya había un conflicto previo ahí. Dice que Samuel se apareció en la casa de Isaí para ungir al nuevo rey. En ese entonces el rey era Saúl. Y entre los hijos de Isaí, ¿quién era el predilecto ahí, el que se merecía ante la vista del humano, de la gente, ser el próximo rey? Quizás Eliab, el mayor, guerrero de renombre. Sin embargo, el Señor le dijo a Samuel que unja a David como rey. Aquel pobrecito, pastor de ovejas,
que era bonito, pero era petizo, que tocaba el arpa todo el día. Pero el Señor estaba con David. Volvamos a la palabra. Dice, y Eliab, su hermano mayor, oyó cuando él hablaba con los hombres, y se encendió la ira de Eliab contra David, y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia, le dijo el hermano, y la maldad de tu corazón, que has descendido para ver la batalla. Tremendo. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasaba? ¿Por qué se enojó Eliab? Por celos contra su hermano, se podría decir. Es tremendo porque él estaba haciendo y estaba viendo en su hermano menor lo que él tenía que hacer. Y eso lo puso mal, se encendió en ira contra él. Más allá de que seguro que habían celos previos por haber sido ungido su hermano. Entonces, qué feo es que haya enojo en las casas entre hermanos, por celos. Pero ¿qué pasa cuando vemos a un hermano o familiar siendo usado por Dios en la iglesia? Porque es semejante a esto también. Vos puede ser un hermano de sangre o no, quizás también a otro hermano de la iglesia, y decís, mira cómo lo está usando el Señor a este. Y eso trae celos, trae enojo, si dejamos que el enemigo entre. En vez de que el Señor esté en nuestro corazón y nos pongamos contentos, tendría que haber hecho ya. Mirá, qué bueno, vino mi hermano que fue ungido para rey. Esta es la oportunidad de él, de que el Señor lo use. Lo voy a estar con él. No, se enojó con él. ¿Cuántas veces nos molesta el progreso de nuestros hermanos? Esto es algo que tenemos que desechar. El enojo por celos. Sintió celos por la actitud de su hermano en el campo de batalla. ¿Avanzamos? Último ejemplo del día de hoy. 5. La Biblia de las Américas, 1 Samuel 20:30. Este es tremendo. El enojo de Saúl. 1 Samuel 20:30 dice, se encendió la ira. Hoy estamos hablando y comenzamos la palabra que no pase el enojo más allá. Y acá todos los casos que vemos, dice, se encendió en ira. Lo mismo el hermano con David, no era un enojo así nomás, era algo más allá. Se encendió la ira de Saúl contra Jonatán, su hijo era el hijo del rey, y le dijo, hijo de perversa y rebelde. Mirá, yo elegí la Biblia de las Américas, buscá vos después otras versiones que no dice esto. Hijo de perversa y rebelde, le dijo, ponele. ¿Acaso no sé yo que prefieres al hijo de Isaí? Está hablando de David. Para tu propia vergüenza y para vergüenza de la desnudez de tu madre. No entremos en este momento porque hay acá mucha tela que cortar en cuanto a la historia en sí. Pero no quiero detenerme en eso. El por qué Jonatán estaba con David y no con su padre, el por qué le dijo lo que le dijo a su madre también, sino que quiero que nos enfoquemos en lo que decimos cuando estamos enojados. Y es un poco de lo que hablábamos recién. Acá dice que Saúl se encendió en ira y ¿a quién le habló mal? A su hijo. ¿Cuántos recuerdos tenemos de nuestros padres hablándonos mal? O nosotros a nuestros hijos hablándoles mal. Y estas cosas quedan. Justamente vi un reel que tenía que ver con esto. Y que decía un hombre, si vos le decís a tu hijo que existe
el que viene el 25 de diciembre, vestido de rojo y blanco, se lo cree. Si vos le decís a tu hijo que viene un conejo a llevarse el diente de abajo de la almohada, le deja plata, se lo cree. Si vos le decís a tu hijo que es un inútil, se lo cree. Si vos le decís a tu hijo que es un bueno para nada, una porquería y cosas de ese estilo, se lo cree. Y esto repercute en su futuro. ¿Por qué no le decimos cosas positivas, cosas buenas? No solo a nuestros hijos, a nuestras mujeres también. Acá hasta la mujer la maldijo. La mamá del hijo. Se enojó con el hijo, pero ligó el hijo, ligó la madre. Qué feo esto. Y esas palabras que decimos cuando estamos enardecidos, enojados, en este punto del cual el Señor nos está advirtiendo en esta tarde que no tenemos que pasar, eso crea raíces de amargura en los corazones. Las palabras tienen poder. El otro día con Mateo lo llevé a la escuela, el otro día hace como un mes más o menos. Lo llevé al colegio y siempre llegamos temprano, antes de que abran la puerta, y nos quedamos hablando, vamos hablando por el camino. Me encanta escucharlo, él pregunta todo. Y veníamos hablando y él me venía diciendo una y otra vez que se sentía mal. No estaba tan mal, ¿viste? Cuando unos padres saben, no estaba tan mal. Pero él decía, y empezó a hablar y decía, no, estoy enfermo, me va a pasar esto, lo otro. Y empezó así, negativo. Y decía, pará. Yo venía manejando y le trataba de sacar charla de otra cosa, porque le picaba un poquito la garganta, pero es muy peliculero, ¿viste? Y empieza, no, que estoy enfermo, tengo una enfermedad, y empezó así, oh Dios. Entonces, llegamos a la puerta del colegio y le digo, vamos a hablar. ¿Vos sabías que las palabras tienen poder? ¿Cómo que las palabras tienen poder? Bueno, y tuvimos una charla hermosa acerca de esto. ¿Y cómo que tiene poder las palabras? Sí, le digo, porque existe un mundo espiritual. Vos lo que ves es un mundo natural. ¿Y las palabras vos las ves? Le digo. No. ¿Al viento vos lo ves? No. ¿Al amor vos lo ves? No. ¿Pero sentís todo esto? ¿Conocés que está esto? Sí. Bueno, así como no ves el amor, no ves al viento, no ves a las palabras que salen de tu boca, existe también algo que no vemos, que es el mundo espiritual. Y las palabras repercuten, le digo, dice la Biblia, en el mundo espiritual, y las cosas suceden en lo espiritual primero y luego en lo natural. Y si vos decís, estoy enfermo, te termina repercutiendo. Dice Mateo. ¿Podemos orar? Me dijo. Me partió al medio. Y le digo, pero... y él me dice, él antes de ir a la escuela se me escapa de casa y va para atrás y le pide orar a su abuela, a la pastora. Oran antes de que él salga. Y muchas veces llegamos a la escuela y yo quiero orar con él antes de que entre. Y me dice, no, yo ya oré con la abuelita. Me dice, mirá vos. Y agarra y me dice, ¿podemos orar? Y le digo, pero vos no fuiste a orar con la abuelita, le digo yo, ¿viste? Y dice, no, yo creo que 2 oraciones son mejor. Me dice, me encantó. Entonces oramos en esa oportunidad para que él se sienta mejor. Y que no siga pronunciando estas palabras. Y se quedó con eso. Hace poco no sé qué estaba hablando yo con Martina y él se me dice, mamá, las palabras tienen poder. Le dice. Tremendo. Dale un fuerte aplauso, Señor. Gloria a Dios. Y las palabras tienen poder. Para bien o para mal. Es importante lo que sale de nuestra boca. Proverbios capítulo 18, verso 21. En la Biblia de las Américas. 18, 21. Acá dice, muerte y vida están en el poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. Lo que estamos diciendo está escrito. Muerte y vida están en el poder de la lengua.
Lo que decimos tiene poder y afecta, para bien o para mal. Proverbios capítulo 12, verso 18. Reina Valera 1960, si podemos buscar este versículo. Hay hombres, dice la palabra, cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Gloria a Dios. Qué feo es que nuestras palabras sean como golpes de espada, que cada vez que hablamos producimos heridas en los que están en nuestra casa. Pidámosle al Señor sabiduría para que nuestros labios y nuestra lengua sean medicina para curar esas palabras que hicieron daño. Vamos a pedírselo ahora al Señor orando. La Biblia de las Américas, Colosenses capítulo 3, verso 21. Estamos hablando del Padre con el Hijo en particular. Y dice acá: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Hoy en día hay un espíritu de desaliento, hay un espíritu de depresión en la juventud tremendo. Y muchas veces es por cosas que ellos mismos traen así y consumen, y muchas otras veces son por los padres. Porque exasperamos a nuestros hijos. Quizás con malas palabras, con palabras negativas, con malos ejemplos. Las palabras de un padre a un hijo pueden llevar al desánimo, a la inseguridad, falta de identidad, como se le llama hoy. Los hijos son lo más precioso que nosotros tenemos, lo más precioso que el Señor nos dio. ¿Cuánto lo tenemos que cuidar? Yo creo que hasta ahí vamos a ir con el mensaje del día de hoy, pero quiero que terminemos al igual que con el comienzo. En la Biblia de las Américas, hoy leímos en otra versión a Proverbios capítulo 15, 1. La suave respuesta aparta el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Y vamos a leer el Salmo capítulo 37, versículo 8, en la Dios habla hoy. Verso clave de la palabra del día de hoy. Deja el enojo. Dice el Señor, deja el enojo. Abandona el furor. No te enojes. No te enojes, porque eso empeora las cosas. Vamos a orar. Padre amado, Padre eterno, Padre celestial, te damos las gracias, Señor amado. Te damos las gracias por tu bendita palabra, Señor, que nos abraza en esta tarde, Señor amado. Te damos gracias por tu bendita palabra, Señor, que llega justo a tiempo, Padre, para corregirnos como un padre corrige a sus hijos, Señor amado. Con amor, Padre, nos has hablado, con amor te hemos entendido, Señor, todos los errores que cometemos, Padre, al enojarnos, al estar de mal humor, al estar sobrecargados, Señor amado, el mal y el daño que hacemos a nuestros hogares, a nuestras casas, Señor amado, y te pedimos perdón por ello, Señor amado, en esta tarde. Pedimos perdón por perjudicar nuestras propias casas, por perjudicar nuestras propias familias, como lo decía Proverbios capítulo 11, verso 29. Te damos las gracias por tu palabra, Señor amado. Y te pedimos perdón por ese enojo, por esa ira, Señor amado, que muchas veces se ha enseñoreado de nosotros, Señor amado. Y el enemigo ha aprovechado y ha hecho daño en los hogares, Señor amado. En esta hora te pedimos perdón y te pedimos que restaures, Señor amado. Restaura la casa de tus hijos, Señor amado. Te lo pedimos, Señor, en esta hora, Padre amado. Te pedimos que todo desaliento, que toda palabra negativa que haya producido heridas en los corazones sean sanadas, Padre, en esta tarde, Señor amado.
Que todo complejo en la niñez, Señor amado, sea desterrado en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Santo Padre. Que esos golpes que han producido nuestros padres, Señor, que esos golpes que han producido nuestras propias palabras, como golpes de espada en esta hora, Señor amado, sean reemplazados por esa medicina que sale de tus labios, Señor amado. Restaura nuestros corazones, dice tu palabra, Señor, que toda palabra sale del corazón. Te pedimos que restaures nuestros corazones, Señor, en esta tarde. Y te damos las gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor.